Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Argentina parece caminar en círculos, y cuando hablamos de círculos económicos y de círculos políticos. Los círculos económicos son los que ya conocemos, aquello con lo que lidiamos permanentemente. La inflación, por ejemplo, algo que en el mundo ha desaparecido, bueno, en el mundo, excepto en algunos países como Venezuela, en la Argentina persiste, y persiste al punto de llevar una inflación anual a más del 46%, comparada con la del año pasado, una inflación mensual que supera ampliamente la anual de países vecinos. No vamos a hacer comparaciones en este momento, pero la verdad es que sorprende tanto puertas adentro como puertas afuera. Puertas adentro se padece, puertas afuera abren los ojos como si fuera el 2 de oro. La realidad es que Argentina está en un año electoral, está negociando con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, negociando o estirando una deuda por la cual Argentina puede caer en default. Esa es la realidad. Y esa realidad, que es económica, se traslada a la política, porque mientras ocurre esto en la economía, que no da tregua, como la pandemia, que tampoco da tregua, hay otra realidad, y la realidad es que el gobierno, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, insiste en desafiar las autonomías provinciales e inclusive en desafiar a la Corte Suprema de Justicia, después de haber dictado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Son temas por los cuales uno dice, bueno, esto viene pasando año tras año, esto ya ocurrió, caminamos en círculos. Y el mundo no se queda atrás, porque si vamos al caso, la crisis del Medio Oriente también es caminar en círculos, esa crisis por la cual Israel y Hamás están en guerra prácticamente en la franja de Gaza. Dentro de esos círculos nos vamos a mover hoy para analizar qué pasa en la política, qué pasa en la economía y qué pasa en Medio Oriente. Eso luego de los siguientes títulos. Y hablando de círculos, bueno, Argentina está en un círculo de crisis, inflación, pobreza, y damos vueltas y vueltas y vueltas sobre ese círculo. Eduardo Levi Yeyati es ingeniero por la UBA, es doctor en economía por la Universidad de Pensilvania y es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad di Tella. Escribió Dinosaurios y marmotas. En su momento, Augusto Monterroso escribió el cuento más breve del mundo. Ese cuento es cuando despertó el dinosaurio seguía ahí o allí. Y Marmotas tiene que ver con la película El Día de la Marmota. Pero qué mejor que el autor, Eduardo Levi Yeyati, para que nos cuente acerca de su libro. Hola doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, hablábamos de círculos y parece ser que Argentina está, no sé si sometida, pero en cierto modo está predestinada a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo cuando hablamos de economía. Sí, uno parece que si la mira como en una alta frecuencia, está todo el tiempo cambiando y experimentando. Pero lo cierto es que si nosotros leemos los diarios o los trabajos hechos hace 10, 20, incluso 40 años, vamos a encontrar cosas en común con los problemas que nos aquejan ahora. Entonces, evidentemente no hemos avanzado en algunas áreas, no solo económicas, también sociales, incluso posiblemente en política hemos innovado más, pero en áreas de la socioeconomía estamos repitiéndonos y buscando salidas y siempre volviendo al mismo lugar. Es bastante enervante, si se quiere. Así que sí, un poco la idea del libro era justamente no solo retomar la agenda de desarrollo, sino mostrar que esa agenda de desarrollo tiene varios años. Y de hecho muchas de las cosas que están en el libro son cosas que yo escribí hace 6 años, 5 o 6 años, con las cuales dialogo. Me pregunto, ¿cuánto esto cambió? ¿Qué se hizo? Y trato de un poco investigar por qué no hemos hecho tanto, por qué todavía esas preguntas y esas políticas siguen siendo propuestas actuales a pesar de que hace más de 6 años, en mi caso 6 años,
fueron escritas y desarrolladas. Un poco ese es el centro, la motivación del libro. Es como la rueda de un coche en el barro. Es como, sí, en el sentido el sentido de volver a la huella. Uno trata muchas veces, hay como cuestiones estructurales en Argentina. Uno trata de salir y de alguna forma siempre termina derrapando hacia la huella. Cuando la huella es muy alta, el auto, digamos, naturalmente vuelve a entrar en la misma huella y obviamente a empantanarse en el mismo pantano. Y si uno mira, por ejemplo, hablamos de este gobierno, de las últimas políticas de los últimos meses, ve iniciativas y respuestas y propuestas que ya han sido ensayadas varias veces, no con suerte. O sea, son propuestas que no tienen casi ningún mérito histórico a su favor, y sin embargo uno vuelve esperando que nos saquen de una trampa en la cual estamos hace 40, 50 años. Quiero decir, hay como una reincidencia en las ideas y en las reacciones que, si uno mira con un horizonte más amplio, no se entienden, pero en la práctica, bueno, volvemos a pendular sobre las mismas opciones. ¿Sí? Es increíble, pero es exactamente lo que uno mira cuando lee el diario de hoy versus el de hace 10 años, por ejemplo. Es como un péndulo entre la ilusión y el desencanto. Sí, es un péndulo aparte cada vez más abierto, porque si bien es cierto que nosotros nos repetimos, hay algunas cosas que cambian, no necesariamente para mejor. Por ejemplo, las visiones económicas y políticas, yo creo que se han ido distanciando. Pensemos en la nueva democracia, no dejemos atrás los años 70, donde habría una explosión de diversidad, por llamarlo de alguna forma, muy extrema y muy agresiva. Hablemos de la democracia a partir del fin de la dictadura. Lo que vemos es que hay una divergencia a veces de pareceres. Entonces, si bien es cierto que podemos repetirnos, lo novedoso es que cada vez estamos más lejos. Entonces el péndulo es cada vez más violento, porque de alguna forma las propuestas son más extremas. En el medio está el trabajador, el empresario, que mira un poco desalentado y ve que, digamos, en ese péndulo nunca vamos a poder encontrar un camino en el medio que podamos sostener por más de 4 años. Esa es un poco la situación que vemos ahora y la que de alguna forma explica por qué hay tanta gente desencantada y con bajas expectativas, e incluso yéndose del país, lo cual siempre es costoso, a buscar algún plan más promisorio en otros lados. Usted hablaba de trampa. ¿Qué es la trampa del ingreso medio? Es un término que surgió estrictamente para explicar lo que sucedió con los segundos tigres asiáticos. Los primeros tigres asiáticos se desarrollaron en países desarrollados, Singapur, Hong Kong, pero sobre todo países como Corea, que es un país más grande. Singapur, Hong Kong son casos muy específicos de países islas. Y después vinieron otros segundos países, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, que avanzaron muy rápidamente, similar a lo que había sido Corea o Singapur en su momento, pero se quedaron ahí, siguen siendo países de economías emergentes, países en desarrollo. Entonces se acuñó ese término para mostrar cómo, a medida que uno avanza, si el envión no es suficientemente poderoso, se queda en el camino, se queda como empantanado. El crecimiento viene muy fuerte, de pronto uno espera que haya una explosión y que estos países lleguen al desarrollo y se queden a mitad de camino. El tema es que este concepto se aplica muy bien a muchos países latinoamericanos y sobre todo el de Argentina, porque Argentina da la sensación que se quedó a mitad de camino hace muchas décadas. Y ahí podemos discutir si son 100 años o 50. Pero nosotros estamos en la trampa del ingreso medio. Somos un país de ingresos medios altos o medios, dependiendo de dónde está el tipo de cambio o dónde está el ciclo económico, desde hace décadas. Entonces estamos realmente en una trampa que dura mucho y que genera la duda sobre si efectivamente hay alguna salida, porque no hay muchos países que efectivamente hayan salido de esto. Y es una trampa que tiene que ver no solo con cuestiones económicas, tiene que ver también con una sensación de impaciencia, de sobredemanda de una sociedad que se veía desarrollada, se percibía y aspiraba a bienes, servicios, bienestar de un país desarrollado, y que hoy no tolera la espera y no tolera aparte la impericia de los líderes que la han de alguna forma dejado a mitad de camino. Entonces tenemos una situación donde a veces el gobierno, el Estado, el país no puede darle a la sociedad lo que pide, y entonces para ganar una elección, para satisfacer esta demanda, se adoptan soluciones cortoplacistas que lo único que hacen es postergar más aún el desarrollo. Es una especie de círculo vicioso, si se quiere. Entonces, nuestra trampa yo creo que es mucho más paradigmática, mucho más rica, si se quiere, que la que veíamos en los países asiáticos.
Y creo, de hecho, que es el modelo que van a seguir algunos países latinoamericanos dentro de unos años. Pero bueno, de ahí venía un poco el uso y el análisis de la trampa de ingreso medio en el caso argentino, porque me parece que hay que pensarlo con esa perspectiva más amplia. Tenemos percepción de clase media, pero convivimos con un 42% de pobreza. Precisamente, bueno, por eso. Le pedimos al Estado un nivel de beneficios y de transferencias y de protección social que con este nivel de trabajo formal, de contribuciones, incluso de desarrollo, de crecimiento, no es capaz de dar, salvo sobreendeudándose y cayendo en una crisis cada 5 años, que lo que hace es retroalimentar el nivel de pobreza, de exclusión laboral, etcétera. Sí, estamos en una situación que, así como la planteo, es bastante insostenible. O sea, efectivamente necesitamos reformas que sean mucho más radicales como para por lo menos encontrar alguna posibilidad de salir creciendo. Ahora, sí es cierto que hay una cuestión, si se quiere, de comparación con los vecinos, porque Argentina era el país rico, no el más rico, pero era el país rico, uno de los países ricos de Latinoamérica, durante mucho tiempo, y nuestros vecinos han ido avanzando en relación a nosotros. Entonces, parte de nuestra frustración también deviene de ver cómo el mundo, y en particular nuestros vecinos, han generado algún recorrido que nosotros no hemos podido lograr. Entonces, esta sensación de haber tenido al alcance de la mano un nivel de desarrollo que nunca adquirimos, genera una impaciencia que a veces es letal para las políticas públicas. Por eso necesitamos líderes que puedan manejar esa comunicación, que puedan explicarle la situación a los votantes, porque si no, inevitablemente vamos a caer en políticas cortoplacistas que son las que venimos viendo en los últimos 30 años. ¿Cómo se explica que Chile, Paraguay, Perú, por hablar de los vecinos, digamos, tienen una inflación anual que es la mitad de lo que mide la inflación mensual en Argentina? Bueno, se explica de varias formas. Algunas son históricas. Todos esos países han tenido, Paraguay más recientemente, pero Colombia, Chile, han tenido una política, una práctica de equilibrio fiscal durante muchos años. No digo que hayan sido siempre superavitarios, pero en la mayoría de los casos no han llegado a tener déficits fiscales muy importantes. Y han tenido una política monetaria que una política monetaria quiere decir la política del Banco Central para estabilizar la inflación, etcétera, que no se subordinó a algunos atajos que nosotros en Argentina usamos mucho. Por ejemplo, atrasar precios, atrasar tarifas, atrasar el tipo de cambio. O sea, que están pasando ahora y que van a pasar aún más en el resto del año. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros, como no encontramos la manera de estabilizar la inflación o de utilizar estos atajos, lo que generamos es una postergación de la inflación que luego salta recuperando todos estos atrasos y genera varias cosas, entre ellos un nivel de incertidumbre nominal muy alto, pero aparte un descreimiento de lo que puede hacer el Banco Central. Entonces hoy el Banco Central sale a anunciar que el año que viene la inflación va a ser de un número menor al actual, o como hizo el ministro de Economía el año pasado, que dijo 29% para este año, y nadie le cree. Entonces no ancla expectativas, y las expectativas sin ancla en la puja entre que quiero ajustar los precios de manera que no pierda en relación a los otros precios, los costos, el costo de reposición, etcétera, hacen que las expectativas se muevan hacia arriba. Eso es un primer problema. El segundo problema es que muchas veces el déficit fiscal se paga con emisión lisa y llana. Lo hicimos el año pasado, donde tuvimos que aumentar el costo fiscal básicamente para mitigar un poco el costo de la cuarentena, de la pandemia, y como no tenemos crédito, porque lo hemos perdido después de muchos defaults y mucha inconsistencia fiscal, tuvimos que hacerlo emitiendo. Entonces se emitió muchísimo dinero y ese dinero de alguna u otra forma o se retira con deuda del Banco Central, que de vuelta es pan para hoy, hambre para mañana, o tarde o temprano se vuelca de alguna manera a los precios, por más que yo tengo gran parte de los precios en Argentina hoy pisados. Entonces, entre que tengo inconsistencia en la política fiscal, abuso de algunas anclas temporales, que finalmente terminan siendo poco creíbles, erosiono la credibilidad de la autoridad monetaria, y aparte no puedo frenar la emisión, el financiamiento con emisión del déficit. Bueno, todo esto es una combinación que tarde o temprano hace que básicamente los números queden desanclados y cada uno le ponga el precio que quiere. Entonces, hoy tenemos una inflación inercial de entre 40, 50, supongo que si liberaran los precios retrasados sería 60,
y no la vamos a poder contener en la medida que no tengamos un ancla, es decir, alguien creíble que la baje y forme expectativas y una política fiscal consistente. Yo sé que eso suena muy técnico, pero al final del día no hay nada específicamente argentino, nada folclórico sobre la inflación. Es básicamente una sucesión de errores repetidos que hacen que al final la gente diga, bueno, nadie sabe dónde están los precios, los ponemos nosotros. Volvemos al péndulo de la ilusión y el desencanto, la ilusión del 29% anual y el desencanto del 17-18% en los primeros 4 meses del año. Yo creo que a esta altura ya no hay ilusión. Creo que cuando el ministro dijo 29, supongo que el ministro Guzmán creía que ese 29 podía tener algún viso de realidad, pero el resto de los analistas, e incluso si uno le pregunta a los formadores de precios y a los trabajadores, los sindicatos, creo que ninguno se lo tomaba tan seriamente ese número. Es decir, el efecto de la palabra hoy, de la promesa, del compromiso con el gobierno, no tiene casi ningún impacto sobre las expectativas. Así que yo creo que ni llegamos a ilusionar. Sí es cierto que si la inflación pasa de menos de 40 o alrededor de 40 el año pasado a 50 o 60, bueno, la gente dirá, pucha, otra vez estamos aumentando aún más la inercia, y entonces sí puede generar un sentimiento de fatiga, pero ilusionados creo que no estuvimos en ningún momento. Pero me pregunto, ¿cómo se proyecta en un país así? Es una buena pregunta. De hecho, tanto la inconsistencia o la variabilidad de las políticas tributarias y de protección y políticas de arancelamiento, como la incertidumbre nominal de la que estábamos hablando antes, la inflación, tipo de cambio, han hecho que nuestro nivel de inversión sea muy bajo, precisamente porque el agente privado, el que tiene que hundir el capital, tiene que proyectar si va a ganar o perder dinero, o cuáles son los sectores que van a ser más dinámicos, y todo eso depende mucho de esta certidumbre de políticas y de certidumbre nominal. Entonces la respuesta a tu pregunta es muy difícil proyectar. Creo que hoy pasa una cosa perversa desde el punto de vista de la inversión, que es que los empresarios, y no solo las pymes, pero fundamentalmente las pymes, pierden dinero con su negocio y ganan dinero optimizando los subsidios, las diagonales que presenta el gobierno, la protección, incluso en el caso de las pymes muchas veces la informalización. Entonces se genera un sistema de incentivos donde los exitosos son los que pueden sacar más provecho de las imperfecciones del sistema, no los que son más eficientes en la producción. Entonces, planificar, yo diría que casi lo que se optimiza, el ejercicio de planificación, es ver cuáles son las diagonales o los atajos para contrarrestar lo que de otro modo sería una operación perdidosa. Es curioso porque se fomenta la informalidad en un país en el cual el 40% del dinero que circula es en negro, pero a su vez también se pide que se paguen más impuestos. Bueno, es que es básicamente, de vuelta, otro círculo vicioso. Como hay tanta informalidad y el gasto público no para de subir, al final del día los que pagan tienen que pagar mucho más. Entonces tenemos una carga impositiva formal para los que pagan efectivamente todo, que es altísima, porque tiene que compensar por todos aquellos que parcial o totalmente se informalizan. Pero eso genera en última instancia que los que pagan se informalicen a su vez o se retiren del mercado, se corran. Las grandes empresas no pueden informalizarse. Entonces, ¿qué hacen? Achican su operación, se van del país. Y quedan las empresas que, como decía antes, pueden optimizar, pueden maximizar su ganancia a través de las imperfecciones entre regulaciones, protección y la posibilidad de informalizarse. Es decir, hay una selección adversa. Quizás se van los mejores, o por lo menos los que producían formalmente, y quedan los que saben apañarse al sistema de incentivos perversos. Entonces, en última instancia, la inversión, la históricamente baja inversión de Argentina, es hoy el termómetro de todas esas cosas que estás mencionando. ¿El barrio o el edificio se administra mejor que el Estado? Bueno, eso no sé, ¿en qué sentido? ¿Quiénes administran? El sentido, a ver, un barrio, un edificio tiene un presupuesto, cobra expensas o lo que fuere, y sabe cuánto entra y cuánto sale. En el Estado no se sabe, bueno, se sabrá cuánto entra, pero no se sabe cuánto sale. Sí, es cierto que si quisieras hacer esa analogía al extremo, el barrio, el edificio es mucho más homogéneo y los servicios que prestan son mucho más mínimos. Nosotros le pedimos muchas cosas al Estado, entre otras, que
subsidie o compense al inquilino que no tiene con qué pagar. Entonces hay un proceso de redistribución cada vez más profundo en el Estado argentino, porque cada vez hay más excluidos laboral y socialmente. Ese proceso de redistribución es muy difícil de manejar, porque entonces surgen estas cosas que decíamos antes. Los que producen se ven cada vez más afectados por el sistema tributario, es decir, lo que tienen que pagar para compensar a quienes son víctimas del Estado en la medida que han quedado sin trabajo, sin empleo, sin posibilidades. Entonces, en el edificio, de vez en cuando esperamos un par de meses al inquilino que está pasando por un problema de liquidez, pero no tenemos la mitad de los inquilinos recibiendo subsidios de la otra mitad. Eso, imaginemos lo que sería un consorcio en esa situación. Por eso, la analogía, si la queremos hacer bien, sería la de un edificio donde la mitad no paga. Ese es el gran problema de Argentina. Eduardo, doctor, muchísimas gracias. No, fue un placer, gracias a vos. Primera pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y volvemos a los círculos, y hablando de círculos, bueno, que el Poder Ejecutivo Nacional insista en desafiar las autonomías provinciales y la propia Constitución, con un proyecto de ley que replica los fundamentos del decreto por el cual quedó enfrentado el gobierno con la Corte Suprema de Justicia, es otro círculo. Esta es una realidad, es otro círculo de la política argentina. Y para hablar de ello estamos en contacto con la diputada Graciela Ocaña. Hola, diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, el gobierno quiere algo que desde la oposición se llaman superpoderes, y ellos dicen, o dice el gobierno, bueno, no son tales. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Claramente es una delegación legislativa que está prohibida en la Constitución, es un avance hacia el federalismo, que claramente en la Argentina es un federalismo de concertación. El presidente, digamos, no entiende o no quiere entender lo que la Corte dijo en su último fallo, favoreciendo a la ciudad en su reclamo de las clases presenciales, que ninguna ley puede limitar lo que la Constitución establece. Y claramente las responsabilidades y las competencias en muchas de las materias donde él quiere arrogarse este poder especial son de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, como tiene que ver con la educación, la salud y la seguridad. Y aparte, la verdad es que no se entiende pretender establecer por ley parámetros sanitarios sobre un sistema, por ejemplo, de salud que son tan disímiles, porque no es lo mismo cómo puede enfrentar la cantidad de casos de X una provincia por cómo está su sistema sanitario que otras, ¿no? Creo que claramente el presidente quiere reafirmar de esta forma una supuesta autoridad frente a la Corte, cuando todos los argentinos sabemos que el presidente no puede ni siquiera echar un subsecretario porque la vicepresidenta no se lo permite. Me parece que el presidente tendría que volver a lo mejor, cuando mejor le fue con respecto a la pandemia, y era cuando escuchaba, fundamentalmente escuchaba a los gobernadores que tienen, por supuesto, mucha claridad sobre lo que sucede en sus provincias
y fundamentalmente también tiene la responsabilidad de la atención de salud, del control en cuanto a las limitaciones que se impongan, porque es muy fácil desde un atril, como muchas veces hemos visto en la Argentina, determinar o anunciar limitaciones que después en la realidad no se cumplen. Y esto es una cuestión de todos los días. No hace falta recorrer mucho. La provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo de ello. Me parece que claramente el Congreso no debería avanzar en otorgar esta delegación, que por otra parte tiene enormes errores en la estructuración de la ley, y que aparte de eso justamente la Constitución prohíbe que el Congreso delegue. De no aprobarse este proyecto de ley, ¿seguiríamos bajo decretos? Yo creo que el presidente debe consensuar con los gobernadores las medidas que se toman, no tratando de imponer. En definitiva, cuando uno va al fondo de esto, el presidente lo único que quiere es imponer por esta ley lo que la Corte y muchas provincias argentinas decidieron otra cosa, como es que las clases fueran presenciales. Yo creo que esto es una norma que el presidente hace contra provincias que se han negado a llevar adelante los lineamientos del decreto de necesidad y urgencia, como son la ciudad de Buenos Aires, como es, por ejemplo, Córdoba, Mendoza y otras provincias argentinas. Pero todo parece centrarse en la ciudad de Buenos Aires. Sí, porque me parece que es una batalla política que viene dando el gobierno nacional desde septiembre pasado contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Todo comenzó, usted recordará, cuando a la ciudad se le quitaron fondos que se le asignaron básicamente por el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Fondos que le corresponden porque, como la Constitución establece, que cuando se le traspasa a las provincias la competencia debe hacerse con los fondos correspondientes. Y en este caso particular, los fondos no eran fondos de las provincias, eran fondos del Estado Nacional, que obviamente gastaba o invertía en la seguridad de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, y que al trasladar casi 10.000 hombres a la ciudad de Buenos Aires, se le trasladó el costo que eso tenía. El gobierno nacional, sin consultar, sin hablar con el jefe de gobierno de la ciudad, el presidente, decidió, para solucionar un problema eventual de una crisis que tenía el gobernador de la provincia de Buenos Aires con su policía, quitarle esos recursos. Esos recursos equivalían al 80% de lo que la ciudad había invertido en salud durante el año pasado. Y esto es un hecho que comenzó esta especie de no sé cómo llamarlo, de desaciertos para mí del presidente, que le quitó fondos que son de la ciudad de Buenos Aires, que luego procedió a no reconocer la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Él siempre, yo recuerdo, lo conozco hace muchos años y siempre ha defendido, ha sido uno de los defensores, fue legislador por la ciudad de Buenos Aires. Dice que la ciudad de Buenos Aires no tiene el estatus de una provincia y por lo tanto no reconoce la autonomía. Ese es otro de los desatinos. Y luego, todo este tema por lo educativo, que básicamente la ciudad de Buenos Aires, en base a datos e información, mostró que no tenía una incidencia importante dentro de el escalamiento de casos de COVID. Y los hechos lo probaron también, porque si uno sigue las curvas, Jorge, claramente ve que la curva de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires se ha comportado más o menos en forma similar, con la reducción de casos a partir de las medidas que se tomaron de la nocturnidad, a pesar de que en la ciudad las escuelas siguieron abiertas y en la provincia se cerraron las clases.
Creo que esto muestra que es un capricho que muchas veces no se sabe hasta dónde impone el presidente o busca el presidente, o se le impone a través de Axel Kicillof y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero creo que todo esto atenta contra el bienestar de los ciudadanos, atenta contra los chicos que han perdido un año, y que nos comentaba la ministra Acuña, en la ciudad se ve claramente con los problemas que han tenido con el aprendizaje, en lo afectivo. Lo dicen los mismos dirigentes kirchneristas, ¿no? Que viven en la ciudad de Buenos Aires y mandan a sus chicos a las escuelas porque claramente los chicos quieren ir a clases. En este contexto y desde el punto de vista político, ¿da más rédito apostar en contra que a favor? Me refiero a esta competencia absurda, a ver si hay más casos en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. A mí me parece que es una competencia absurda, por supuesto, máxime cuando hoy la Argentina ya tiene una cifra cercana a 70.000 fallecidos, cuando los casos no disminuyen y cuando uno ve que en lugar de buscar las soluciones, digamos, la ciudad creo que ha tenido políticas que han sido muy efectivas en cuanto a el testeo temprano de los vecinos de la ciudad. Usted piense que hay muchos días en donde en la ciudad se llevan adelante casi el 40% de todos los test que se hacen en la Argentina. Muchos de ellos también a vecinos de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente la General Paz es una división que no existe en la realidad de los vecinos de ambas áreas. Yo estoy convencida de que si en lugar de querer emular los errores que ha cometido Kicillof, tratara de poner ese mismo empeño en copiar las buenas políticas como se ha visto en detección temprana, en aislamiento, en seguimiento de contactos estrechos para evitar la propagación del virus. Lo vimos en el verano, ¿no? Cuando uno llegaba a Aeroparque o a Ezeiza y le preguntaban, bueno, ¿usted dónde vive? Si vivía en la ciudad, se le hacía un test para determinar si estaba cursando la enfermedad y por lo tanto se podía evitar el contagio. En cambio, si uno vivía en la provincia de Buenos Aires, no se le hacía absolutamente nada. Entonces, yo creo que esto muestra que hay una idea por parte del gobierno de Kicillof que la única solución, que ya la aplicaron durante 10 meses el año pasado, es encerrar a los argentinos. Y esa no es la solución que han seguido muchos países. Y a esto, bueno, por supuesto se suma, como usted sabe, la pésima campaña de vacunación, fundamentalmente por los errores y la mala gestión, y también los negociados que uno presume pudo haber habido en la adquisición de las vacunas. Hoy Argentina no tiene vacunas y ese es el problema central que tenemos para enfrentar esta segunda ola, cuando Argentina podría, si hubieran cumplido los contratos o si hubieran comprado más vacunas, que era lo que debía hacerse, podía haber enfrentado esta segunda ola en mejores condiciones, sin tener estos datos tan dolorosos como son los fallecidos todos los días, y porque todo el mundo lo sabe, digamos, todos tenemos un amigo que está muy grave o que ha fallecido, un familiar por COVID en los últimos meses. Entonces, a mí me parece que esto es lo grave. Y aquí hay algunos que el único librito que tienen es el de encerrar a los argentinos. ¿Argentina no tiene vacunas o Argentina las administra mal? Y de pronto surgen casos como el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, que lamenta no haberse tomado una foto cuando le aplicaban la vacuna, cuando no le correspondía en realidad, ni por edad ni por ser personal de salud.
Mire, a mí ayer, digamos, durante todo el día ayer, creo que sentí la misma indignación que debe sentir cualquier argentino, porque Zanini cree que hay argentinos que valen más que otros, ¿no? Porque él se considera una personalidad y que por eso debía ser vacunado, él, y hay que acordarle, y hay que aclarar también la esposa. Yo creo que es indignante. Zanini sabe que no tenía indicación para vacunarse, por eso falseó la declaración jurada, haciéndose pasar él y la esposa como personal de salud. Nosotros lo hemos llevado a la justicia. Yo espero que la doctora Capuchetti avance con esta causa, porque claramente allí hay un delito muy grave que ha cometido el doctor Zanini y su esposa, como otros muchos, porque la verdad que también es cierto que no fueron los únicos. El gobierno, digamos, no solamente no compró vacunas, sino que también montó o entregó, hizo una campaña de vacunación militante, algo que en muy pocos países se han visto, y en donde digamos, el beneficio de vacunarse tenía que ver con la pertenencia política o de llegada al poder de turno. Y todavía, por ejemplo, estamos esperando que la ministra de Salud nos responda qué pasó con las vacunas, las 10 vacunas, según ella, que se mandaron al Calafate en un vuelo en la cabina de un avión. ¿A quién fueron esas vacunas? Todavía la ministra no nos aclaró el tema. Espero que no hayan ido a amigos de la familia Kirchner. Yo creo que es escandaloso, como es escandaloso lo del vacunatorio VIP, porque no solamente compraron test dirigidos a empresas, esto yo lo denunciaba ante el Banco Mundial y la Justicia, sino que también, en lugar de poner un punto de control en el aeropuerto de Ezeiza, que por otra parte creo que fue tardío, pero lo que hicieron fue montar un negocio para dirigentes de la provincia de Buenos Aires, lo cual ya es más escandaloso, porque el presidente muchas veces dice que el virus va de la ciudad al resto del país. Hay que explicarle al presidente que el virus entra por Ezeiza, y en Ezeiza la potestad de control la tiene el Ministerio de Salud de la Nación, de su gobierno, que en lugar de controlar, montó un negocio para los amigos. Bueno, por eso se hicieron los allanamientos. Se hicieron los allanamientos, pero hoy sigue la misma empresa haciendo el testeo. Entonces, el Estado, que aparece muchísimas veces haciendo cosas que no puede hacer y que no debe hacer, no hace cuestiones como estas que las debe hacer y las puede hacer, que es el control de las fronteras. ¿Qué pasó en la AFA, cambiando de tema? Bueno, Chiqui Tapia, que maneja la AFA con un estilo muy personal, ¿no? Como yo le diría el estilo Moyano. Piensan que las instituciones, en este caso la AFA, le pertenecen. Y en ese sentido nosotros recibimos información sobre una serie de contratos que la AFA había firmado, que son claramente perjudiciales para la AFA, y que tienen que ver con contratos con amigos de Tapia o para amigos de Tapia, incluso en algún caso con personas que justamente están denunciadas a nivel internacional, en el caso ya conocido como el FIFA Gate. Tapia creo que quiere volver al esquema Grondona de manejo del AFA, ¿no? Clubes pobres, AFA y dirigentes ricos. Y en eso hay una serie de irregularidades por pago de sobornos, por estos contratos irregulares, entre otros a empresas vinculadas a los propios dirigentes de Barraca Central, que es el club de Tapia, que debe explicar. Hay que recordar que Tapia aparte es vicepresidente del SEAMSE, que es el organismo que regula y controla todo lo que tiene que ver con saneamiento y control de residuos en el área metropolitana de Buenos Aires, que por eso también todos le pagamos el sueldo, ¿no? Aparte de sus contratos con la AFA. Lamentablemente Tapia, en lugar de responder esto, lo que hizo, por ejemplo, fue querellarme a mí
por que contar la verdad, mostrar los contratos. Y bueno, nosotros por supuesto queremos que esto se aclare. Hoy nos enteramos de la denuncia que, tomando toda esta información, hizo un fiscal federal, el fiscal Marijuán, que derivó en este allanamiento, que esperemos, bueno, también pueda echar luz sobre esta situación y que los fondos, porque los fondos de la AFA que se dilapidan en contratos con empresarios amigos y dirigentes de otros clubes de fútbol, son los contratos, son el dinero que no le entran a los clubes, que todos sabemos las dificultades que históricamente tienen, pero que se han visto agravadas por la pandemia. Diputada, muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y continuamos con los círculos, y en este caso nos vamos de Argentina, nos vamos lejos, nos vamos a Medio Oriente, y también parece ser cíclico lo que ocurre allí. Después de un año de relativa calma, volvieron los enfrentamientos, en este caso entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. ¿Qué es diferente esta vez? Bueno, hay mucha diferencia con lo que ocurrió anteriormente en esa región del planeta, y qué mejor que conversarlo con Atilio Molteni, que fue embajador en Suecia, Turquía, Israel, Chipre y máxima autoridad argentina en el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. Pero vamos a aprovechar sobre todo la experiencia del embajador en Israel y en Turquía, que también es un actor en este tema. Hola, embajador, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo ve la situación? ¿Por qué? ¿Por qué ahora, digamos? Bueno, lo que ocurrió, el disparador fueron unos incidentes que hubo en la ciudad de Jerusalén, relacionado con dos temas distintos. Uno, el derecho que expresaron los palestinos de manifestarse en lo que se llama el Templo de la Montaña, y a su vez un problema relacionado con unas viviendas que están en Jerusalén del Este, y hay una discusión entre palestinos e israelíes sobre la posibilidad de instalarse en ese lugar. Es decir, que esos son los dos temas que motivaron el comienzo de este conflicto. Ahora, Hamás es un movimiento islámico religioso que ocupa desde el año 2006, tiene el control de la Franja de Gaza. En cambio, el otro grupo palestino importante es la Administración Nacional de Palestina, que está en Ramallah, es decir, en la zona de Cisjordania. La diferencia es un movimiento laico, en cambio Hamás es un movimiento islámico, que además es considerado por los Estados Unidos, la Unión Europea, numerosos países como un movimiento terrorista. Ahora, ya ha habido enfrentamientos como este, ha habido ya en 3 ocasiones, en el 2008, 2012 y 2014. Pero este tiene la particularidad que Hamás está demostrando una mayor capacidad militar. No es que militar en el sentido del envío de cohetes que tienen mayor alcance que antes, y que desde luego no pueden compararse con la capacidad militar de las fuerzas de defensa israelíes.
Ahora, yo diría que este conflicto tiene dos grandes consecuencias. Una es que, como ustedes saben, el gobierno está presidido por el ministro Netanyahu. Hubo una cuarta elección. El presidente Rivlin le dio la oportunidad de formar un gobierno. Él fracasó, es decir, no llegó a reunir 60 votos en la Knesset, que es el Congreso de Israel, y no pudo formar un gobierno. Entonces hay otro sector de la política israelí está tratando de formar un gobierno, pero ahora este conflicto ha hecho que ahora nuevamente Netanyahu tenga la posibilidad de formar un gobierno, es decir, que pueda reunir los 60 votos necesarios como para tener un gobierno efectivo. La segunda diferencia con otras situaciones del pasado es que está habiendo una serie de enfrentamientos en ciudades donde hay, es decir, la población es mixta, es árabe y judía. Esa es una situación que no existía prácticamente desde el año 2000 y tiene una gran peligrosidad para la paz interna de Israel. Para mí en realidad es un acontecimiento muy complicado para Israel y se debe a diversas razones. Una es que durante prácticamente todo el periodo de gobierno de Netanyahu, que ya lleva 12 años, las posibilidades de un acuerdo con los palestinos fueron desapareciendo prácticamente. Se extendieron los asentamientos israelíes en la margen occidental del río Jordán y en Jerusalén. Y por otro lado, el endoso total que recibió el gobierno israelí del expresidente Trump, eso llevó a una situación de quiebre, yo diría decir, entre el diálogo eventual con los palestinos e Israel. Hubo cambios, es decir, por ejemplo, Israel consiguió lo que se llaman acuerdos de Abraham, que es con 4 países árabes, llegó a un entendimiento para establecer relaciones diplomáticas en los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos, pero el problema es que ahora la existencia de digamos, situación de conflicto interno lesiona estas posibilidades. Ahora, por otro lado, hasta ahora, es decir, en estos días no ha habido todavía una manifestación de que Israel esté decidida a un cese del fuego, un entendimiento, como ha pasado en el pasado. Es decir, hay una situación en la cual da la impresión que Israel quiere darle un golpe muy importante a Hamas. En ese sentido ha utilizado su poder militar para eliminar a una serie de dirigentes de Hamas que están a cargo de las acciones militares y terroristas. Por otro lado, lo cierto es que la situación de los palestinos tampoco es buena, porque hay un enfrentamiento político entre la administración palestina que encabeza Mahmoud Abbas y Hamas. Es decir, uno es un movimiento laico que ha buscado mantiene cierto diálogo con los israelíes. Cambio, Hamas tiene una posición de conflicto. Más o menos esa sería la característica. Usted habló de el reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital. 1. 2. La tardanza de Netanyahu en comunicarse con Biden. Son factores y en el medio, por supuesto, la formación de un nuevo gobierno con una composición bastante rara, al menos, hasta que estalló este conflicto. Así es, porque, por un lado, la impresión que
que tuvo el nuevo gobierno de Biden y de los funcionarios encargados de la política exterior, es que no hay un gran interés, o no había un gran interés del presidente Biden de actuar positivamente como ha habido en el pasado, Clinton, Bush hijo y otros presidentes estadounidenses han buscado participar activamente como ayudar a un proceso de paz. En cambio, ya Obama demostró ciertos reparos en actuar en Medio Oriente, entre otras razones, por el interés que ahora tiene Estados Unidos de desarrollar toda su actividad de todo tipo con relación a China. Lo demuestra también la decisión del presidente Biden de retirarse para el 11 de septiembre de este año de Afganistán, lo cual es un tema muy complicado. Pero que un presidente o una administración estadounidense quiera alejarse del Medio Oriente, no quiere decir que el Medio Oriente se quiera alejar del presidente. Y entonces ahora hay un nuevo escenario, una situación de tensión, y posiblemente ya hay signos de que Estados Unidos está tratando de buscar una descomprensión del enfrentamiento, sobre todo porque las características militares, digamos, de Gaza hace que cualquier acción militar de las fuerzas israelíes es imposible no causar daños colaterales que tienen un costo humano muy triste y muy grave. Pero hay que pensar que la franja de Gaza tiene 48 kilómetros por 8 o 10 de ancho y viven 2 millones de personas en una situación humanitaria complicada, de por sí complicada, que ahora se agravó por el coronavirus, que depende en realidad de una ayuda exterior. Sobre todo el gobierno de Qatar financia parte de la situación humanitaria de los gazatíes, pero además hay una cooperación militar de Irán, ¿no?, importante, y eso crea una situación, desde luego, de confrontación con Israel. Qatar y Egipto, de hecho, se han ofrecido como mediadores. ¿Qué me dice de la posición de la Cancillería argentina frente a esto? Bueno, la Cancillería argentina, yo creo que ha habido muchas críticas de la declaración que formuló el gobierno. Si uno lo compara con otras declaraciones, incluso la de Estados Unidos, no fue una declaración equilibrada, porque el factor del carácter terrorista de Hamas no se vio reflejada. Entonces, lógicamente, hay que tener en cuenta en las relaciones argentinas con el Medio Oriente, que Argentina es un país que tiene una relación humana muy importante con Israel. Hablan de 85.000, pero para mí son muchos más los argentinos israelíes de origen argentino. Es la comunidad latinoamericana más importante, y a su vez Argentina es el país de Latinoamérica donde la comunidad judía es la más importante. Además tenemos las desgracias de los ataques terroristas que hemos sufrido tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA. Quiere decir que hay toda una relación por la cual cualquier acción tiene que ser calibrada al milímetro, y a veces ese tipo de expresiones son difíciles de adoptar si uno
no tiene en cuenta la cantidad de factores y las repercusiones, porque, digamos, y ahí faltó, quizás por el hecho de que las altas autoridades del país estaban, el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, estaban digamos, en ese momento en Europa, faltó la coordinación y bueno, yo incluso he tenido la experiencia personal, como usted se refería al conflicto nuestro de Malvinas en abril del 82. Ahí, por ejemplo, una de las consecuencias de que no se pudiera llegar a un diálogo positivo antes del 2 de abril fue la falta de coordinación de los británicos, porque precisamente el canciller británico de ese momento estaba de viaje y otras autoridades también, y faltó coordinación, es decir, y en realidad en las relaciones internacionales, y sobre todo hoy día que hay un movimiento tan importante de comunicaciones, de información, es muy importante tener en cuenta todos los factores que son importantes. Claro. Embajador Molteni, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, y de este modo cerramos los círculos. Hasta la próxima. Chao.